Ok, continuamos con la segunda parte de los tres videos que vamos a hacer de la suma de dos ángulos. Ahora le toca la función seno de x más y. Seno y coseno, suma de dos ángulos. Ok, ya habíamos visto que tenemos el plano cartesiano y, x, trazamos esta línea y este era el ángulo alfa, trazamos otra línea del origen para acá y este es el ángulo beta. Trazábamos un punto sobre esta recta, sobre esta línea, y la bajamos perpendicularmente hasta llegar al punto D, y es perpendicularmente porque forma un ángulo de 90. Entonces el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sería el seno de el ángulo X más el ángulo beta es igual al cateto opuesto, que es AD, entre la hipotenusa, que es OH, OA. Ok, continúa. Entonces necesitamos tener el triángulo a la vista para poder entenderlo. Entonces vamos viendo. Ok, entonces ya vimos que el seno de alfa es AD entre OA. Desde el segmento AD vemos que podemos dividirlo en AE más EAD. Es una altura que esté AE de EAD si vemos la figura. Entonces sustituimos AE a ED. Y después, como acá se forma un rectángulo, perdón, así, al final, este lado que es ED es semejante a BC. Entonces, este ED lo voy a sustituir por BC y me va a quedar así: seno de alfa más beta es igual a AE más BC sobre la hipotenusa OA. Dividimos los denominadores y me va a quedar AE sobre OA más, que es este signo más, BC sobre OA. Ahora vamos a analizar qué es el primer cociente, AE entre OA, donde AE vemos que es el cateto adyacente del triángulo AEB. AEB es un triángulo chiquito que está AEB y es un ángulo alfa. Y OA es la hipotenusa del triángulo mayor que está, es OAB, y se cierra, que es del ángulo beta. Pero si damos cuenta, los dos triángulos son diferentes porque no tienen los mismos lados los tres vértices del triángulo. Nada más coinciden en A y en B, pero tienen diferentes vértices E y O. Entonces vamos a multiplicar esta expresión por la igualación AB y lo vamos a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador, porque así es la unidad y así no modifico la cantidad, dándome así. Seno de alfa más beta es AE por OA multiplicado por AB y AB dividido. Ahora veamos el otro cociente de BC más el sobre OA, donde BC empezamos a ver es el cateto opuesto del triángulo OCB, OCB, y es el cateto opuesto. Y OA es la hipotenusa del triángulo OBA y esta es la hipotenusa OA. También no son los mismos triángulos, sino que nada más coinciden en el vértice O y en el vértice B, pero los triángulos son pegados nada más. Entonces vamos a hacer que se multiplique y se divide por el segmento OB tanto arriba como abajo, quedando así. Entonces ya queda la primera expresión multiplicada
por AB sobre AB y la segunda expresión multiplicada por OB sobre OB. Ahora, para tratar de explicar lo que vamos a explicar más adelante, como está en el producto, yo puedo mover este denominador para acá y este denominador para acá, este denominador para acá y este para acá. Entonces nada más se van a invertir de posiciones. Entonces me va a quedar seno de alfa más beta es AE entre AB por AB entre OA más BC sobre OB por OB sobre OA y continuamos. Entonces aquí analizo el primer cociente AE sobre AB y ahora vemos que el AE es el cateto adyacente del triángulo AEB y AB es la hipotenusa del mismo triángulo AEB. Eso fue por eso que metimos la variable AB y AB para que coincidieran los triángulos. Entonces yo tengo cateto adyacente sobre hipotenusa y el triángulo es AEB. Es el triangulito que está así, AEB, y se refiere al ángulo alfa. Y si es cateto adyacente es coseno de alfa. Entonces este primer cociente se cambia por coseno de alfa. Y ahora veamos el siguiente cociente, AB sobre OA, donde AB es el cateto opuesto del triángulo OBA y OA es la hipotenusa del mismo triángulo OBA. El triángulo es OBA, la hipotenusa y el cateto opuesto del mismo triángulo. Entonces y ese triángulo es el ángulo beta. Entonces, como es cateto opuesto sobre hipotenusa, me queda cateto opuesto sobre hipotenusa es la función seno del ángulo B, y este va a sustituir esta parte quedando así. Seno de alfa más beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta más, y ahora veamos a ver este cociente. BC sobre OB. BC es el cateto opuesto del triángulo OCB y el cateto opuesto es el que está aquí, y OB viene siendo la hipotenusa del mismo triángulo. Entonces, como ya es el mismo triángulo y ese triangulito está hablando del ángulo alfa, al ser cateto opuesto sobre hipotenusa estamos hablando que es el seno de alfa. Entonces este seno de alfa va a sustituirse aquí se ve. Y al final analizamos esta última parte de la expresión, donde OB sobre OA. OB es el cateto adyacente al triángulo OBA. Sería OBA, el triángulo grande. Y OA es la hipotenusa del mismo triángulo OBA. Entonces, como ya estamos hablando, y este triángulo tiene ángulo beta, es el cateto adyacente sobre hipotenusa, es el coseno de beta. Y este se va a sustituir así, quedando la expresión así. Y ya entonces ya queda la definición completa. Seno de dos ángulos alfa más beta es igual al coseno de alfa más el seno de beta por el seno de beta más seno de alfa por coseno de beta. Ok, gracias.